¿Qué ocurriría si el monstruo más temido de vuestras pesadillas hubiera caminado libre entre vosotros durante décadas, mientras un país entero clamaba justicia en vano? Hoy os traemos una historia que desvela precisamente eso, la verdad oculta tras una serie de crímenes que aterrorizaron a Corea del Sur y cuyo desenlace, más de 30 años después, sigue helando la sangre. Retrocedamos al otoño de 1986, en la apacible y rural provincia de Hwaseong, en Corea del Sur. Una zona tranquila, de campos y pequeños pueblos, donde la vida transcurría sin grandes sobresaltos. Pero esa calma se rompió de la forma más brutal imaginable. Una mujer de 71 años fue encontrada sin vida, violada y estrangulada en un campo. La conmoción fue inmensa, pero nadie podía prever que ese era solo el principio de una pesadilla que se extendería durante años. El horror se repitió una y otra vez. Entre 1986 y 1991, 10 mujeres, de edades comprendidas entre los 14 y los 71 años, fueron atacadas, violadas y asesinadas con una crueldad inimaginable. Sus cuerpos, abandonados en campos, zanjas o bajo puentes, mostraban siempre el mismo patrón macabro: estrangulamiento, a menudo con sus propias prendas o medias. La comunidad de Hwaseong se sumió en un pánico absoluto. Las mujeres no se atrevían a salir solas, las calles quedaban desiertas al anochecer. Un depredador invisible acechaba en las sombras y nadie sabía quién era ni cuándo atacaría de nuevo. La policía surcoreana lanzó la que se convertiría en la investigación más grande y costosa de su historia. Más de 2 millones de agentes y efectivos militares fueron movilizados, peinando cada rincón de Hwaseong, interrogando a miles de sospechosos. Se recogieron más de 40.000 huellas dactilares y se realizaron decenas de miles de pruebas de ADN, que en aquella época eran rudimentarias. Pero a pesar de este esfuerzo titánico, el asesino siempre conseguía escapar. Las pistas eran escasas, la tecnología forense limitada y la presión pública y mediática asfixiante. La frustración crecía a medida que los crímenes quedaban sin resolver y el monstruo de Hwaseong se convertía en una leyenda urbana, un fantasma que sembraba el terror. Los años pasaron y el caso se enfrió. En 2006, la ley surcoreana dictaminó que el estatuto de limitaciones para los asesinatos de Hwaseong había expirado. Esto significaba que incluso si el asesino fuera encontrado, no podría ser procesado por esos crímenes. La justicia parecía haber sido denegada para siempre, y las familias de las víctimas condenadas a vivir con la agonía de la incertidumbre y la impunidad. Pero el destino, o la ciencia, tenía otros planes. En 2019, la policía decidió reexaminar las pruebas de ADN de los casos de Hwaseong utilizando las tecnologías forenses más avanzadas. Y entonces ocurrió lo impensable. Una muestra de ADN recuperada de la ropa interior de una de las víctimas arrojó una coincidencia con un hombre llamado Lee Chun-jae. La sorpresa fue mayúscula. Lee Chun-jae ya estaba en prisión, cumpliendo una cadena perpetua por el asesinato y violación de su cuñada en 1994, un crimen que había cometido años después de los de Hwaseong. Confrontado con la evidencia irrefutable, Lee Chun-jae, un hombre de aspecto corriente que había vivido una vida aparentemente normal entre sus crímenes, no tuvo más remedio que confesar. Y lo que reveló fue desgarrador. No solo admitió los 10 asesinatos de Hwaseong, sino que también confesó otros 4 crímenes de los que no se le había sospechado y más de 30 violaciones. Detalló cada uno de sus actos con una frialdad escalofriante, describiendo cómo se sentía, cómo elegía a sus víctimas, cómo las mataba. Era el monstruo que habían estado buscando durante décadas, un hombre que había caminado libre, incluso después de que los casos prescribieran, y que nunca había mostrado un ápice de remordimiento. La revelación de Lee Chun-jae trajo un cierre agridulce. Las familias de las víctimas finalmente supieron la verdad, el rostro del asesino que les había arrebatado a sus seres queridos. Pero la imposibilidad de juzgarle por los crímenes de Hwaseong dejó una herida abierta, una sensación de justicia incompleta. La historia de Lee Chun-jae es un recordatorio brutal de cómo la maldad puede esconderse a plena vista y de la perseverancia de la justicia que a veces tarda décadas en desenterrar la verdad. Un relato que nos hace cuestionar qué otras sombras acechan en lo desconocido, esperando ser reveladas.
Dejad vuestros comentarios, compartid este video y no olvidéis suscribiros para apoyar el canal y que podamos seguir trayéndoos estas historias que desafían la razón.